Dios te bendiga. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en cuestión de la paciencia y en este sentido de que Dios no se equivoque. Vamos a leer Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Punto número uno. Nosotros necesitamos sí conocer la palabra de Dios, sí saber lo que dice, tal vez en muchas ocasiones hasta memorizarla, pero todo esto no nos sirve si nosotros no lo entendemos, si nosotros no somos dirigidos por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos revele exactamente qué es lo que quiere decir. Muchas veces la impaciencia llega porque nosotros pensamos que Dios tiene que responder como a nosotros nos agrada o como nosotros pensamos. Sin embargo, Dios no está en esa obligación. Dios es aquel que responde de acuerdo a sus promesas y de acuerdo a lo que revela en su palabra. Por eso mucha gente llega a la impaciencia, por eso mucha gente llega a pensar que Dios se ha olvidado de ellos, mas no es que Dios se olvide de nosotros. Él es justo y fiel, tan fiel que aunque nosotros seamos aquellos que nos alejamos de su presencia, Él siempre está cerca de nosotros. Mas, en cambio, nosotros no siempre queremos escucharlo y aún no siempre queremos entender la palabra de Dios. Si nosotros queremos vivir en esta vida con paciencia, que es un fruto del Espíritu, necesitamos que esa paciencia esté fundamentada, no en lo que, en lo que nosotros queremos ver o en lo que nosotros queremos pensar, sino más bien que nosotros como seres humanos lo que nos debe de dar paciencia es la fuente de la misma, es decir, la palabra de Dios. Si nosotros pensamos que en nuestros hechos o en nuestras formas de pensar podemos esperar, a lo mejor humanamente va a llegar a ocasiones en las que sí puede ser eso cierto. Pero espiritualmente, cuando tú estás esperando aquella respuesta de Dios, muchas veces la hacemos por tardía. No creemos que vaya a suceder, pero Dios está en control de nuestra vida. Dios está en control de nuestro corazón cuando nosotros decidimos y empezamos a escuchar la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Cuando es así, el Espíritu Santo nos ayuda a esperar y más que esperar, a tener una esperanza viva de que sabemos que Él nos va a responder. Por eso, en otras palabras, yo te digo, Dios no se equivoca. Si en este momento nosotros tenemos que esperar, es para pulir esa paciencia que tenemos y no en una esperanza humana, en otras palabras, esperanza muerta, sino en una esperanza viva. ¿Y cómo sabemos que podemos tener una esperanza viva? Porque la base de nuestra paciencia no está en cosas perecederas, en pensamientos o argumentos que de repente parecen buenos, sino que la base de nuestra paciencia está en la palabra de Dios. ¿Y por qué en la palabra de Dios? Porque de repente nosotros podemos decir, es que ya me prometieron, es que ya me dijeron, es que yo puedo hacer, y todo eso pues, aparentemente da cierta seguridad, pero lo que nos da realmente seguridad es que la palabra de Dios, en comparación con los cielos y tierras que van a pasar, la palabra de Dios siempre permanece. La palabra de Dios ahí nos muestra un Dios que está al cuidado de nosotros. Ya para ir terminando esta breve reflexión, no pongamos nuestra esperanza y a su vez nuestra paciencia en cosas perecederas. Pongamos nuestra esperanza y nuestra paciencia en aquellas cosas que permanecen, que son eternas. Y esta es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, cuando la entendemos, cuando la vivimos y cuando la aplicamos, nos da certeza que de la promesa que hemos recibido va a ser real. De repente puede tardar, humanamente pensando, pero Dios no se equivoca. Dios la manda al tiempo preciso, al tiempo exacto, y en eso estamos confiados.
Gracias, Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana y que la palabra de Dios siga edificando nuestras vidas.